Buenas noches, un saludo fraternal y revolucionario a todos los presentes. Para nosotros es un gran honor participar en esta jornada, en este gran esfuerzo que está haciendo la organización INECARE. Yo le decía a mi esposa, que nos acompaña en este momento también, que realmente están haciendo un valioso aporte. Hemos estado siguiendo la gran cantidad de ponencias y es un esfuerzo enorme que se está haciendo para la discusión. Hoy, cuando nadie prácticamente da este tipo de debate, nos sentimos afortunados que aquí en Canarias existan organizaciones que den este tipo de debate, y sobre todo si esas organizaciones son de jóvenes, bienvenidas sean. Para nosotros es un gran honor estar aquí hoy con ustedes. Qué buen tema, ¿no? Independencia y socialismo. Son dos temas apasionantes para nosotros. Y sobre todo que nosotros debemos estudiar la historia con un enfoque marxista, ¿verdad? Con un enfoque de totalidad. Para nosotros estudiar la historia de América Latina, necesariamente tenemos que estudiar el método marxista, porque nos da el método dialéctico, nos da el enfoque de la totalidad. Y América Latina tiene prácticamente una misma historia, puesto que tiene un solo colonizador, ¿verdad?, que fue España. Entonces, el mismo proceso de conquista, colonia y dependencia de toda América Latina es uno solo. Y por ello es que Bolívar se plantea una batalla de continente, porque en ese momento, desde 1810 a 1821, el Imperio Español era muy fuerte, ¿verdad?, y sobre todo en América. Entonces, el proceso emancipador de Venezuela comienza desde 1810 a 1821. Y nosotros tuvimos algunas coyunturas favorables, y esas coyunturas favorables tuvo que ver con el enciclopedismo, la ilustración, la declaración de la independencia de los Estados Unidos. Fue un hecho que para los patriotas de Venezuela en 1810 fue tomado en consideración, y un fenómeno universal que a lo largo del siglo XIX prácticamente cada vez que estaban los temas sociales y de avanzada era tomado en consideración. Indudablemente estamos hablando de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue una revolución muy rica en cuanto a los aportes teóricos y prácticos a tomar, y es una enseñanza increíble en la historia de la humanidad. Nosotros somos afortunados. Hay un personaje en la historia de Venezuela que se llama Francisco de Miranda, que fue el hombre más universal de Venezuela, inclusive más que Bolívar. Francisco de Miranda luchó en la independencia de los Estados Unidos, luchó en la Revolución Francesa, y posteriormente el pabellón nacional, la bandera de Venezuela, la llevó Francisco de Miranda a Venezuela. Es un gran... inclusive luchó en la Rusia zarista, estuvo combatiendo allá. Es el hombre más universal. Sin embargo, la historia de Venezuela está ligada por una cantidad de próceres, ¿verdad? A nosotros muchas veces nos acusan de idolatrar a Bolívar, pero para nosotros Bolívar, más que una idolatración, es un personaje que sus ideas para nosotros aún permanecen en el tiempo y es una referencia histórica para nosotros. Bolívar, el hombre de las dificultades. Entonces, nosotros la semana que viene vamos a cumplir 200 años de independencia. El 19 de abril. El 19 de abril de 1810, Venezuela declara su independencia a España, ¿verdad? Había una situación, una coyuntura que estaba sucediendo en España. España fue invadida por Napoleón y su rey, Fernando VII, fue depuesto. Entonces, las autoridades que tenían España en Venezuela para aquel momento eran unas autoridades
que le hacían tributo a Fernando VII. Entonces llega Napoleón Bonaparte en su invasión a España, depone a Fernando VII y entonces las autoridades en Venezuela quedan prácticamente acéfalas. Los patriotas venezolanos aprovechan ese momento coyuntural y declaran la independencia. Pero declarar la independencia es fácil, ¿verdad? Nosotros podemos declarar la independencia en cualquier país del mundo. Lo difícil es el después, ¿verdad? Lo difícil es combatir al ejército invasor, y ahí es donde está el meollo de la cuestión. Entonces, el 19 de diciembre de 1810, los venezolanos, encabezados por Francisco de Miranda, Simón Bolívar, firman el Acta de la Independencia, y formalmente. Pero eso nos costó 11 años de lucha, desde 1810 a 1821, con la batalla de Carabobo, es cuando definitivamente Venezuela logra su verdadera independencia. Son 11 años de historia, son 11 años de combate, de sacrificio y de mucha nacionalidad. Entonces, nosotros declaramos la independencia el 19 de abril. Por cierto, que la semana que viene, en el Instituto José Docán, en La Laguna, nosotros vamos a celebrar nuestros 200 años de independencia, y todos ustedes están cordialmente invitados. Vamos a tener allí unas palabras, vamos a hacer un brindis, y a nosotros nos gustaría contar con su presencia. Entonces, desde 1810 hasta 1821, nosotros prácticamente construimos como 3 repúblicas. Fíjense ustedes, la grandeza de Bolívar no solamente está en ser un gran militar, sino que era un gran estadista, ¿verdad? Tenía una visión del futuro. Y por eso es que Bolívar se plantea prácticamente una guerra continental. Cuando nosotros revisamos el mapa de América, ¿verdad?, vemos que Venezuela es el país más del norte. Fíjense ustedes la ubicación estratégica que tiene Venezuela. Venezuela está al norte de la América del Sur. Entonces Bolívar se plantea la guerra continental de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, inclusive llegó hasta Chile. Entonces, por eso es que le llaman el hombre de las dificultades. No solamente por eso, porque tenía que atravesar en caballo toda la cordillera andina, ¿verdad? Hay que ver que lo que es que subir 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar a caballo. Por eso es que cuando Bolívar muere, le hacen una autopsia a su cuerpo, y realmente toda la parte trasera, todas las nalgas, el culo, eran puro callo que tenía Bolívar. Esas son cosas que no se dicen, que la historia las oculta, no sabemos por qué, porque eso más bien engrandece a los personajes desde el punto de vista histórico, ¿verdad? El gran sacrificio que hacían en su recorrido militar. Entonces, nosotros declaramos la independencia en 1810, 1811, y inmediatamente los españoles se organizan y repelen a todos los venezolanos que habían conquistado su independencia, y vuelve a caer la república. Posteriormente, Bolívar sale al exilio conjuntamente con todos los patriotas, van a Haití. Fíjense ustedes que Haití hoy en día es uno de los países más pobres del mundo, pero Haití en América fue el segundo país de América en conquistar su independencia. El continente americano, en el 4 de julio de 1776, los Estados Unidos logra su independencia, y en 1802, 1803, Haití, ¿verdad? Posteriormente, el 19 de abril de 1810, Venezuela. Pero nosotros tenemos que aprender muchas cosas de los haitianos, ¿verdad? Por eso es que nosotros queremos mucho a los haitianos, y nos duele mucho por la cantidad de tragedias que están pasando. Y hay un gran contingente de venezolanos dándole esa gran solidaridad al pueblo haitiano, porque en 1810, cuando nosotros
se cae la república, Bolívar va a Haití y son los haitianos quienes le dan todo el apoyo a Bolívar para lograr nuevamente entrar al territorio venezolano y conquistar prácticamente la Segunda República. Ustedes verán que para nosotros algunas veces la historia de los países está en eso, ¿no? En construir república, porque muchas veces la república se pierde y así es así pues dentro de la historia. Nosotros entre 1810 y 1821 fueron 3 repúblicas y no fue sino hasta la guerra de la batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821, cuando los ejércitos de Colombia y de Venezuela combaten, se unen para conquistar la independencia. Posteriormente Bolívar se traslada al Ecuador, a Perú, a Bolivia, etc. Entonces, yo decía que muchas veces a nosotros nos critican, ¿no? Que idolatramos a Bolívar, que Bolívar es un símbolo para nosotros, pero realmente hay que entender la historia de Venezuela. En una oportunidad en las Naciones Unidas hizo como enumeró a los grandes personajes de la historia del mundo y en ese récord aparecía Simón Bolívar como uno de los grandes personajes de la historia. Y no hay sitio en el mundo, no hay calle en el mundo donde exista una Plaza Bolívar, exista una escultura de Bolívar, y para nosotros es un gran conocimiento. Aquí en Canarias existen una cantidad de esculturas donde nosotros siempre le rendimos tributo, no a Bolívar, sino a su pensamiento, ¿verdad? Porque el pensamiento bolivariano es un pensamiento subversivo. Antiguamente, en la Cuarta República, siempre, cuando Bolívar cumplía años, iban allá a rendirle tributo, pero no era rendirle tributo, sino ellos iban a asesorar de que Bolívar realmente estaba bien muerto, estaban bien muertos para ellos vivir tranquilos. Entonces, es necesario que el hombre de las dificultades, que nosotros conozcamos más el pensamiento bolivariano para conocer a Venezuela. Bolívar, el hombre de las dificultades, era porque a pesar de que pertenecía a una de las familias más ricas de la época colonial en Venezuela, fue un hombre que vivió prácticamente murió en la extrema pobreza. Bolívar no tenía ni siquiera camisa cuando murió. Entonces, un hombre que a los 6 años pierde a su padre, un hombre que le dejan la custodia a su madre y a los 2 años muere su madre, un hombre que su abuelo también le estaba dando su educación y muere. Posteriormente Bolívar se casa con una española y a los 2 años la esposa muere también. Entonces parecía que como que había una maldición sobre él, pero aún así Bolívar se levantó. Dicen por allí que lo importante no es cómo uno se cae, sino cómo te levantas, ¿verdad? Ante las dificultades que nosotros tenemos en la vida cotidiana, cuando a ti se te presenta un obstáculo, tú esos obstáculos es importante asimilarlos. Te caíste, ¿verdad? Pero así como me caí, me levanto. Y yo creo que ese es el principal logro que nosotros tenemos en estos 200 años, es que tenemos una patria. Y realmente no hay una cosa más linda cuando uno tiene una patria libre, soberana. Y nosotros no podemos hablar de socialismo, ¿verdad?, si no hablamos de independencia, porque el socialismo, para nosotros construir el socialismo tenemos que ser libres, independientes. Si no, no lo vamos a lograr. Imposible. Entonces, por cierto, que nosotros en el consulado
sacamos este libro de Manuelita Sáez y lo presentamos. Manuelita Sáez, generala del Ejército Libertador. Esta fue una compañera combatiente que ella alcanzó el grado de coronela. Entonces la burguesía siempre nos hablaba de Manuelita Sáez como la mujer de Bolívar. Y bueno, es cierto, Manuelita Sáez fue la amante de Bolívar, pero más que la amante, era una gran revolucionaria, era una mujer que se disfrazaba de hombre y combatió en Junín, combatió en Ayacucho, y el gobierno bolivariano de Venezuela, post-mortem, después de más de 100 años, la exalta, le sube el rango de coronela a generala de Ejército Libertador. Y todo esto ocurre porque en nuestro país hay una revolución. Si en Venezuela no existiera una revolución, todas estas cosas permanecieran, ¿verdad? Y yo recomiendo una obra de Gabriel García Márquez que se llama El general en su laberinto, ¿verdad? El general en su laberinto cuenta cómo era Bolívar, el Bolívar de carne y hueso, porque nosotros los personajes históricos siempre nos los cuentan de otra manera. Entonces la grandeza de Bolívar también era que cada vez que se caía el hombre se levantaba. Y algo importante para nosotros como revolucionarios es el balance. Fíjense ustedes que se cae la Primera República, Bolívar se va a Haití, inmediatamente elabora un documento que se llama el Manifiesto de Cartagena. En ese Manifiesto de Cartagena, Bolívar saca las causas por las cuales se pierde la Primera República, ¿verdad? En 1811. En 1812, Bolívar viene de Haití, logra nuevamente conquistar el poder y como no lograba darle el golpe mortal al Imperio Español por las causas que muchas veces también habían con ciudadanos venezolanos que en vez de luchar al lado de su república, luchaban al lado del Imperio Español. Entonces siempre teníamos esa dificultad. En 1813 se conquista la Segunda República en Venezuela e inmediatamente se vuelve a perder. Fíjense ustedes que era como que no habían condiciones. Bolívar sale a Jamaica y allí nuevamente elabora un documento que se llama la Carta de Jamaica. Entonces, las cosas buenas que nosotros podemos tomar de todo ese proceso independentista es que nosotros debemos como balancear las cosas, no sé cómo le dirán aquí, cuando uno está en constante discusión de las cosas malas, sacar las cosas buenas, de valorarlas, de, como decía Lenin, de elaborar una táctica y una estrategia, ¿verdad?, para poder desarrollar el poder. Entonces, la historia de Venezuela es una historia de mucho valor. El ejército venezolano, las veces que ha salido de su norte, es para darle libertad a otros pueblos. Entonces, ustedes lo saben, Bolivia se llama Bolivia en honor al Libertador, y hay otra gran cantidad de venezolanos, y nosotros nos sentimos orgullosos de toda esa unidad histórica entre Canarias y Venezuela, porque muchos de esos próceres venezolanos, su familia es de aquí, de Canarias. La familia de José Antonio Páez, la familia del gran mariscal de Francisco de Miranda, de Puerto La Cruz. La semana pasada estuvimos allá en Puerto Cruz. Estuvimos allá, hay una casa de Francisco de Miranda, y estamos muy orgullosos pues de todo ese proceso. Entonces, de 1830 en adelante, el ejército venezolano logra pasar las fronteras hacia otros países y logra la independencia de Colombia, logra la independencia de Ecuador, logra la independencia de Perú y posteriormente la de Bolivia. Entonces es una guerra
como el invasor era uno solo, el Imperio Español, entonces Bolívar se plantea la guerra continental contra todo el Imperio Español. Entonces, desde 1830, inclusive Bolívar, todos esos países que conquista su libertad, los unifica y habla de una patria más grande, que es la Gran Colombia. Pero los intereses de los mismos próceres, entre ellos Santander, José Antonio Páez, por eso es que muchas veces no había claridad de ellos en cuanto al poder, ¿no? Comienzan a pelear entre ellos, y ese gran proyecto de Bolívar que se llamaba la Gran Colombia, que era la unión de todos esos países que él había conquistado en su independencia, se vino abajo producto de los intereses de cada una de las personas que participaron en el proceso de la independencia, entre ellos el general José Antonio Páez. Páez fue una persona del pueblo, fue un gran combatiente, ¿verdad?, que en su tiempo fue muy valioso en la lucha de la independencia, pero una vez que se logra la independencia, los intereses personales de ellos privaron y prácticamente destruyeron ese gran proyecto integracionista que ideó Simón Bolívar. Entonces José Antonio Páez, fíjense ustedes lo que es la historia, José Antonio Páez, que era un pobre pendejo, no sé cómo le dirán aquí, me perdonan la expresión, murió rico, murió en Nueva York, y cada vez que venía un campesino, Páez le compraba las tierras, porque Bolívar realizó un decreto de que todos los combatientes en la lucha de la independencia tenían que asignarle un pedazo de tierra, ¿verdad?, para que la cultivara en honor a su valentía, a conquistar la independencia. Entonces el señor José Antonio Páez, general, cada vez que estaba en el poder, llegaba un campesino y en vez de ayudar a ese campesino, de suministrarle las herramientas para que pudiera cultivar la tierra, entonces lo que hacía era comprarle la tierra y apoderarse de la tierra. Entonces José Antonio Páez muere en Nueva York y muere prácticamente dueño de toda Venezuela, es un gran latifundista. Y Bolívar, que era uno de los grandes ricachones de la época colonial en Venezuela, muere pobre. Lo interesante de la historia, ¿no? Entonces, la historia de Venezuela está llena de esos contraflujos, ¿verdad? Y por eso que se hace interesante. Entonces, todo el siglo XX, nosotros decimos que la Cuarta República en Venezuela comienza desde 1830 hasta prácticamente hasta que llegó el presidente Chávez al poder en 1998. Y Venezuela prácticamente comienza el siglo XX con 35 años de atraso, porque en 1908 se monta un dictador que se llama Juan Vicente Gómez. Estuvo desde 1908 hasta 1935. Desde 1908 hasta 1935, 27 años en el poder. Y los Estados Unidos, a pesar de que era un país que, a pesar de que era un dictador donde morían los ciudadanos, jamás, ¿verdad?, se opuso a esa dictadura de 27 años. Porque en 1908 se descubre que hoy en día, antiguamente se llamaba oro negro y que ahora se llama petróleo, ¿verdad? Entonces en 1908 Venezuela descubre su petróleo, comienza la explotación petrolera en Venezuela, y Venezuela se convierte en el segundo país productor de petróleo en el mundo. Entonces los Estados Unidos a la sombra apoyaba esa dictadura, y fíjense ustedes cómo es la historia, ¿no? Que cuando no existen los intereses de los Estados Unidos, por ahí estuve revisando también que estuvieron estudiando el capitalismo,
Entonces, interesantísimo. Desde 1908 hasta 1935, 27 años de dictadura, y los Estados Unidos todo el tiempo de la mano con ese dictador. Y hay que ver la cantidad de petróleo que sacó los Estados Unidos de Venezuela. Cuando usted va a cualquier ciudad de los Estados Unidos, ese es un imperio, es un gran país, nadie lo puede negar. Cuando usted va a esas grandes avenidas, esas grandes construcciones están hechas con asfalto venezolano, están hechas con petróleo venezolano. Entonces, por eso es que nos odian tanto a nosotros, porque tiene que ver con que el capital, estamos viviendo una coyuntura histórica donde el capitalismo está en crisis, y básicamente toda la coyuntura política que se está dando en la actualidad tiene que ver con el petróleo. Les voy a suministrar estos datos. Este es un discurso que yo di el año pasado en relación con el 299 aniversario de la independencia de Venezuela. En el año 2005, la producción petrolera de Estados Unidos fue de 6,8 millones de barriles diarios, pero el consumo fue de 20,6 millones. La diferencia la cubrió con importaciones. Como podemos ver, es un caso peculiar, ya que a pesar de beneficiarse de una producción muy alta, resulta insuficiente para satisfacer su consumo interno, abastecer los frentes de combate en Irak y Afganistán y todas las bases militares que tienen en Perú, Puerto Rico, Aruba, Curazao, El Salvador, Guantánamo, Paraguay, Panamá, Colombia y todo el resto del mundo. Entonces, allí, todas las cosas que están pasando en la actualidad en el norte de África, en Asia, en América, todo tiene que ver con el petróleo. Nosotros nos duele mucho lo que está pasando en Libia, ¿verdad? Podemos criticar al Libro Verde, podemos criticar muchas cosas de lo que está en juego en Libia, pero detrás de todo eso no está la cabeza de Gaddafi. Detrás de todo eso está el imperio, que se quieren apoderar de todos los recursos que cuenta Libia, y ese es la confrontación que se está dando. Yo les voy a recomendar un material que lo escribió Julio Escalona. Julio Escalona fue un guerrillero venezolano, fundador de una pequeña organización que se llamó Liga Socialista, y hoy en día es el segundo a bordo en las Naciones Unidas. Entonces, se la pasa escribiendo, ¿no? Y en esta oportunidad sacó un documento que se llama La ONU no es el espacio de los pueblos. Aquellos pueblos que no han conquistado su independencia, hay una famosa resolución de las Naciones Unidas que a partir de un año que ellos fijaron, todos los pueblos van a ser libres e independientes. Eso no va a ser así. Eso no va a ser así. La independencia hay que lucharla, hay que conquistarla. Y aun cuando estamos viviendo una gran crisis del capitalismo, como decía Lenin, si nosotros no hacemos todo lo posible para que el capitalismo caiga, el capitalismo nuevamente se va a parar y va a ir tras de nosotros. Nosotros el año que viene en Venezuela, desde ya, esperamos contar con la solidaridad con todos ustedes, ¿verdad? Venezuela el año que viene va a ser un año electoral y va a ser un año muy agitado. Resulta ser, compañeros, compatriotas, camaradas, que en Venezuela acaban de descubrir, acaban de certificar 300.000 millones de barriles de petróleo. Después de Arabia Saudita, Venezuela acaba de desplazar a Arabia Saudita en el primer país de reserva mundial de petróleo. Arabia Saudita tiene como 216.000 millones de barriles certificados, y nosotros acabamos de certificar 300.000 millones de barriles de petróleo. Entonces los gringos andan
detrás, no de Chávez, no detrás del proceso bolivariano, andan detrás del petróleo venezolano. Porque después que se acabe el petróleo en todo el mundo, Venezuela va a tener petróleo por más de 200 años. Y cómo nos pega, ¿verdad? Cómo lo que está sucediendo ahorita al norte del África, nosotros lo percibimos, lo captamos en nuestra vida cotidiana. Cada vez que vamos a echar diésel, vamos a echar gasolina, ¿verdad? Cómo la gasolina se disparó en cuestiones especulativas de 80, de 90 dólares a más de 120 dólares cada barril de petróleo. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que discutir, ¿verdad? En el año 98, cuando el presidente Chávez logra ganar las elecciones por primera vez, en Venezuela no había dinero ni siquiera para pagar la nómina de los empleados, ¿verdad? El barril de petróleo estaba a 7 dólares, prácticamente lo regalaban. Entonces vino el comandante Chávez, ¿verdad? Lo primero que hizo fue fortalecer la OPEC, ir a Irak. Cuando Irak estaba Saddam Hussein, que estaba bloqueado por todas partes, tenían una zona de exclusión que no permitían que ningún diplomático, ningún presidente visitara esa zona, el presidente Chávez fue a Irak a defender los intereses de la patria, ¿verdad? Y esas son cosas que el imperio no nos perdona a nosotros. Nosotros tenemos una gran cantidad de recursos energéticos y estamos claros que vienen por nosotros, pero así como hace 200 años nosotros nos levantamos contra el imperio español, vamos a estar esperándolo y vamos a estar dispuestos a entregar nuestras vidas para tener nuevamente patria, porque definitivamente tener patria es lo mejor que le puede pasar a cualquier ciudadano. Yo lamento que el compañero de Cuba haya tenido que ir a La Habana, porque nosotros tenemos una relación ahorita de patria o muerte con los cubanos. Quien les habla, yo soy egresado de la Escuela de Cuadros de la Unión de Jóvenes Comunistas en La Habana. En el año 88 nosotros teníamos una pequeña organización de revolucionarios y el gobierno cubano nos becó y estuvimos estudiando allí en la Escuela de Cuadros. Entonces, quien es canciller nuestro, Nicolás Maduro, también es egresado de la Escuela de Cuadros de la Unión de Jóvenes Comunistas en Cuba. Entonces, para nosotros fue muy importante conocer y conseguirnos al camino al presidente Chávez. Para nosotros el 4 de febrero de 1992 fue una sorpresa. Yo le puedo decir que yo estaba durmiendo en mi casa y de repente prendo el televisor y apareció el por ahora, ¿verdad?, del comandante Chávez, señalando había ese alzamiento militar. Y nosotros veíamos con mucha reserva lo que estaba pasando. Nosotros teníamos una formación marxista, ¿verdad?, que un militar alzara su voz era algo completamente novedoso. Pero hemos ido creciendo al lado de él, al igual que él ha ido creciendo al lado de nosotros. El presidente Chávez en el año 92, nosotros tuvo 2 años preso, nosotros éramos estudiantes universitarios, los visitamos a la cárcel. Todos aquellos que visitaban al presidente Chávez siempre eran perseguidos políticos y le hacían la vida imposible. Una vez que el presidente Chávez logra su libertad en la cárcel, logra fundar el movimiento Quinta República, ¿verdad? El movimiento Quinta República tiene que ver con todo este proceso que se está dando. Resulta ser que en 1958 la derecha en Venezuela se unifica y elabora un proyecto que llaman el proyecto de Punto Fijo, ¿verdad? Entonces ese proyecto de Punto Fijo era la alianza de todos los partidos de derecha para alternarse el poder, y así tuvieron el año 58
allí prácticamente nació una generación. Y desde el año 58, esos 4 partidos estuvieron gobernando, alternándose el poder en Venezuela. Cada 5 años ganaba uno y se alternaban, pues había como acuerdos en las instituciones. Yo gano, tú ahora eres el presidente del Congreso, y se repartía. Era un reparto burocrático de todas las instituciones. Entonces, eso es lo que se llama el pacto de punto fijo. Y de allí es donde parte la propuesta del presidente Chávez. Cuando el presidente Chávez habla de la Cuarta República, prácticamente habla de todo ese proceso histórico que comienza en 1958 con esa serie de partidos. Entonces, para nosotros realmente fue una gran sorpresa, pues, conseguirnos con el presidente Chávez y elaborar toda esa propuesta política, teórica. Nutre hace una propuesta que ha sido novedosa, ¿verdad?, que se llama el socialismo del siglo XXI. Yo quiero decir aquí que para nosotros fue una verdadera sorpresa y nos costaba creer que existiera un socialismo del siglo XXI, porque nosotros estábamos formados con la teoría marxista, ¿verdad? Nosotros estudiamos los 3 tomos del Capital, estudiamos a Lenin, estudiamos a Trotsky, estudiamos todas esas corrientes del pensamiento, estudiamos a Mao Zedong. Entonces, para nosotros era difícil crear otro tipo de socialismo. Entonces, cuando el presidente Chávez llega al poder, ¿verdad?, comienza un proceso de verdadera transformación de nuestro país y a nosotros no nos queda la menor duda que Venezuela en los próximos años va a estar a la vanguardia del continente americano en cuanto a formación, en cuanto a la gran base científico-técnica que estamos haciendo. Tenemos convenios con Bielorrusia, tenemos convenios con Irán, tenemos convenios con Cuba, con todos los países del mundo. ¿Y por qué se logra eso? Eso se logra porque nosotros realmente nos sentimos independientes, nos sentimos que hay una independencia en Venezuela. Y cuando uno tiene claro esos objetivos, a nosotros no nos importa nada, no nos importa. Y sacamos una propuesta, que es una propuesta también de avanzada, que se llama la Alianza para los Pueblos de América, ¿verdad?, el ALBA. Esa hoy en día está teniendo mucha fuerza, no solamente en el intercambio económico con los países con los cuales tenemos ese tipo de intercambio, sino el aspecto cultural, el aspecto deportivo, el aspecto humano. Y allí es donde prácticamente se complementa lo que nosotros llamamos el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI es un socialismo donde el humanismo, donde la parte humana está por encima de todo y donde el mercado no fija los precios, sino que fija es la complementariedad de los países. Yo te doy petróleo, como es el caso de Venezuela. Venezuela le da a Cuba 80.000 barriles de petróleo diarios y los cubanos nos complementan a nosotros, ¿verdad? Medicina, cultura. Entonces allí es donde realmente tiene valor el ALBA, pues. Y para hacer ese tipo de planteamiento, que es un planteamiento de avanzada, tenemos que contar necesariamente con nuestro pueblo. Y la burguesía en Venezuela no nos perdona eso, porque antes los gringos se llevaban todo el petróleo a costa de nada. Hoy nosotros damos petróleo, nos traemos cultura, nos traemos los libros, nos traemos las medicinas, y eso realmente vale mucho. No sé si pudiéramos complementar alguna otra cosa con lo que nosotros denominamos el socialismo del siglo XXI. El presidente Chávez, cuando sale de la cárcel,
nosotros éramos mucho menos de las personas que están aquí. Montamos con un grupo de educadores, yo soy profesor, el presidente Chávez sale de la cárcel y montamos una discusión, una conversación con él. Entonces uno de los amigos nuestros, un profesor de historia, le dice al presidente Chávez: presidente, ¿y usted por qué no es comandante? ¿Y usted por qué no es comunista? Le dice, ¿no? Entonces viene el presidente Chávez y le dice: no, yo no soy comunista, yo soy independentista, yo soy bolivariano. Y hay que ver cómo ha ido evolucionando el pensamiento del presidente Chávez, cómo nos ha dejado a nosotros, que en un primer momento fuimos estudiosos de Lenin, de Mao Zedong, de todas esas corrientes marxistas, ¿verdad? Y cómo ahora es un hombre de avanzada. Nosotros le podemos hacer cualquier tipo de observación al presidente, pero sus convicciones ideológicas y de fraternidad, eso no está en juego. Yo quisiera que nosotros tenemos un video de cuando el presidente fue a Haití, y realmente donde quiera que él va es como un amuleto, pues cómo se ha ido llenando los espacios con la revolución venezolana. Entonces la revolución venezolana hoy está caminando bien, pero el próximo año nosotros tenemos un proceso eleccionario que va a ser muy difícil. Y ese mismo esquema que le están aplicando a los países del norte del África, nos la van a aplicar a nosotros. Ustedes se van a acordar de mí. Entonces, antes de mandar a los marines, antes de mandar al ejército de Venezuela, va a haber una corriente muy fuerte en Venezuela cantando fraude, porque cuando Carlos Marx escribió sus 3 tomos del Capital, ¿verdad?, nunca llegó a pensar que existía algo tan poderoso como el Capital, como el imperio mediático. Es algo increíble, ¿verdad? Cómo la televisión mueve a la gente y cómo la televisión hoy logra que nosotros cambiemos nuestros valores y nuestras creencias, que nosotros dudemos de las cosas que están pasando en el norte de África, ¿verdad? Que más allá de un líder, lo que está en juego son otras cosas, están en juego son los recursos de ese país, porque la crisis del capital, el capital no haya qué hacer, y entonces lo que está es en la búsqueda de los recursos de los países que se están levantando, y ahí es donde está el meollo de la cuestión. Yo lamentablemente no pude asistir a ninguna de las charlas, pero me hubiera gustado participar en ese debate, que eso es lo que está en juego hoy en día, pues. Más allá de todas las cosas que nosotros podemos criticar de Libia, de Argelia, de todos esos países que están en el norte de África, es necesario que tengamos en claro que lo que está en juego allí son los recursos que tienen esas naciones. Y nosotros estamos en peligro, Venezuela está en peligro, pero nosotros, gracias a Dios, contamos con la solidaridad del pueblo cubano. Gracias a Dios, en Venezuela hoy en día se está convirtiendo en un eje importante, ¿no? Fíjense ustedes cómo Venezuela, que está al norte de la América, hay un eje ahora que es Venezuela-Buenos Aires, y hay otro eje Venezuela-Brasil, y hay otro eje Venezuela-Bolivia, Venezuela, y vemos con muchas expectativas. En Perú prácticamente es un hecho que va a ganar otro candidato progresista, ¿verdad? Y vemos con mucha simpatía, Humala. Ojalá no se nos vaya a pasar lo que pasó, por ejemplo, en El Salvador, ¿no? Que veamos con mucha simpatía lo que estaba pasando allí con el presidente actual, y hay algunas cosas ahí que medio raras que están pasando, pero estamos optimistas con que el Perú
va a tomar el camino revolucionario también. Y lamentablemente con Colombia, a pesar de que hay buenas relaciones ahorita y somos afortunados, estamos contentos por eso, en cualquier momento, a lo mejor el año que viene puede haber una contradicción allí fuerte, porque sabemos que los intereses que tiene los Estados Unidos con Colombia y Colombia con los Estados Unidos va a ser muy fuerte. Entonces, a nosotros nos gustaría participar con ustedes en todos esos movimientos de solidaridad, que ustedes hablen y nos digan todas las diferencias que ustedes nos puedan tener a nosotros, a nuestro gobierno. A nosotros eso no nos duele, queremos aclarar toda esa serie de cosas, porque la información mediática, la desinformación mediática es tan fuerte, ¿verdad?, que muchas veces nos creemos las cosas y ponemos en duda de las cosas que están pasando en Venezuela, ponemos en duda de las cosas que están pasando en Bolivia, ponemos en duda de las cosas que están pasando en Ecuador. Y la única manera de romper ese cerco mediático, ¿verdad?, es a través de estos mecanismos de discusión. Por eso es que saludamos la iniciativa de INECAREN de hacer este tipo de eventos y que se haga más, cada día mayor, pues. Por eso fue cuando el compañero Jorge nos llevó la propuesta al consulado y dijimos, nosotros vamos a estar ahí en la primera línea de combate discutiendo con ustedes. Entonces, muchas gracias por toda la atención. A partir del próximo año las cosas en Venezuela se van a agudizar y yo estoy seguro que ustedes, al igual que hoy, van a estar en la primera línea y vamos a poder contar con ustedes. Muchas gracias. Un pueblo inculto no es libre, besa botas de tiranos, teme a logreros caciques, se arrodilla ante los amos.